palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, viernes de la cuarta semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Continuamos en el capítulo 14 de San Juan, en esta ocasión en los versículos 1 al 6. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios, ya hemos dicho que Jesucristo está en una conversación íntima, muy agradable, con sus apóstoles antes de tener que experimentar pues toda esa pasión, toda esa muerte, y que nosotros debemos vernos incluidos en esa conversación amigable por parte de Jesucristo nuestro Señor, que tiene tiempo para hablar con nosotros, para responder precisamente a nuestras preguntas. Hoy la palabra de Dios nos sitúa, la idea fuerza, hermanos y hermanas, es esta: que estemos siempre con Él es la voluntad de Jesús nuestro Señor. Eso es lo que se ve en el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas. La voluntad de Jesús es que estemos siempre con Él. Y en esa despedida de parte de Jesucristo a los apóstoles, en esa conversación personal, íntima con ellos, donde tú y yo como seguidores de Cristo, como discípulos, personas que creemos en Él firmemente, es el Cristo vivo, nos sentimos también envueltos en ella, y que las palabras son para cada uno de nosotros. Hoy, esta corta lectura, hermanos y hermanas, nos llama a todos a revisar nuestra experiencia cristiana teniendo como centro a nuestro Señor Jesucristo. Es prácticamente un ejercicio espiritual. Revisemos nuestra experiencia cristiana, hermanos y hermanas, partiendo del centro de Jesucristo, ¿no? Cristo vivo en este momento que estamos viviendo, que es la Pascua de nuestro Señor. Las preguntas, hermanos y hermanas, están en la mente de los discípulos, están siendo manifestadas. Jesús está respondiendo a cada uno de ellos, preguntas que son muchas de las que nosotros tenemos. Aquí, hoy, ¿qué preguntas podemos pensar que están en la mente de los apóstoles, que también están en la mente nuestra? ¿Quién es Jesús para mí? Hoy Jesucristo responde a eso, hermanos y hermanas. ¿Quién es Cristo para mi vida? Cristo hoy responde a esa pregunta para nosotros, hermanos y hermanas. ¿Será Jesucristo solamente una mera devoción en mi vida, una mera práctica religiosa? ¿O es Jesucristo verdaderamente el fundamento de la historia de mi vida y de mi existencia aquí en la tierra? ¿Cuántos caminos tenemos además de este camino del que nos habla Jesús? Examen de conciencia también, la palabra de Dios hoy. ¿Qué nos ofrecen esos otros caminos en la vida? ¿Hacia dónde nos llevan esos otros caminos? ¿Qué es la verdad para ti? ¿Qué es la verdad para mí? ¿Y de qué manera, hermanos y hermanas, es Jesús la verdad plena y absoluta de mi vida? ¿Le da Jesús, hermanos y hermanas, pleno sentido a nuestra vida? Esas preguntas, hermanos y hermanas, las podemos ver nosotros, que están dentro de ese capítulo 14 que hoy estamos manejando en esos primeros versículos. Pero es importante que sepas que todo eso hoy Jesucristo nos ayuda a entenderlo, a comprenderlo, y responde a cada uno de nosotros. En este capítulo 14, que vamos a estar en él algunos días en las lecturas diarias de nuestra misa, hermanos y hermanas, Tomás tiene ese tipo de preguntas en el capítulo 14, en el versículo 5 lo veremos hoy. Felipe tiene ese tipo de preguntas en el capítulo 14 que estamos hoy, pero en el versículo 8. Y también Judas Tadeo tiene este tipo de preguntas en el capítulo 14 que estamos hoy, pero en el versículo 22, lo cual vamos a ver más tarde.
turbe, pero está ahí y es bueno nosotros ir pensando en que habrá una respuesta para todo eso y sobre todo que nosotros somos humanos y estamos experimentando a Cristo y tenemos ese tipo de pregunta. Esas preguntas, hermanos y hermanas, que le hacen a Jesús son las mismas preguntas que de alguna forma nos inquietan a nosotros en ciertos momentos de la vida, donde estamos asegurando la fe, donde estamos asegurando que creemos en Él y sobre todo que le estemos siguiendo como verdaderamente tenemos que seguirle. Muchas de estas preguntas para Cristo nuestro Señor, hermanos y hermanas, y si tú las tienes y yo las tengo, lo que revelan son nuestras dudas. Es normal tener dudas. Lo que revela es que estamos enfrentando ciertos problemas. Cuando vemos ese tipo de preguntas que hemos señalado al principio, lo que vemos también es que estamos experimentando ciertas dificultades, hermanos y hermanas. Cosas que nos preocupan, ¿verdad? Cosas que nos inquietan porque las estamos experimentando de cerca. Jesucristo hoy, hermanos y hermanas, está preparando a sus discípulos para una separación. La separación que viene con lo que van a enfrentar el Viernes Santo, la separación que viene luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que irse y anuncia que vendrá, ¿no? Pero Él está preparando para una separación. Y lo que hace Cristo, y hemos dicho, es que manifiesta su amistad en el tono que habla Jesús, que tal vez nosotros podemos ver, caramba, que a veces está distante Dios, está distante Jesús, no lo siento, hay como una separación. Pues esto es palabra para ti si estás viviendo esa experiencia, hermano y hermana. Cristo se sienta con nosotros, yo he sacado tiempo para escucharlo y Cristo está hablándome en términos de amistad. Y es bueno verlo así, ¿verdad? Verlo no es que le estemos degradando de que es nuestro Dios, de que es nuestro Salvador, de que es nuestro Redentor, de que es el Cristo vivo. Pero es bueno ver que Jesucristo tiene palabras de amigo, hermanos y hermanas, que las necesitamos, que hay una relación de amistad también entre nosotros. Cuando Cristo utiliza estas palabras, lo que hace es darle apoyo a los discípulos y Cristo te quiere dar apoyo a ti. Cuando Cristo usa estas palabras, hermanos y hermanas, y ese tono tan bueno de amistad, pues está inspirando seguridad en nosotros. Y si Jesús les habla, hermanos y hermanas, con palabras de ánimo, como vemos nosotros hoy en la palabra de Dios, es para que superen esas preguntas con las respuestas que Él va a dar. Es para que superen todos los problemas, todas las perturbaciones, todas las polémicas, hermanos y hermanas, que nosotros enfrentamos en la vida, llevarlas a Jesús, encontrar respuesta en ella y hacer lo que descubrimos de Él. Y lo que es respuesta de Jesús para nosotros, obviamente, está en la palabra de Dios, obviamente está en la enseñanza también de nuestra iglesia. Por eso, hermanos y hermanas, hoy Jesucristo dice algo importante que tú lo tienes que tomar como que te lo está diciendo a ti. Hoy día, hermanos y hermanas, por eso Cristo dice que no se turbe vuestro corazón. Eso está al principio, hermanos y hermanas. Así comienza el capítulo 14. No se turben, ¿no? Crean en Dios y crean también en mí. Hay una inquietud, están turbados, hermanos y hermanas. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Por la respuesta que da Jesús de que no se turben, quiere decir que estaban confundidos. ¿Y de qué podían estar confundidos? Están siguiendo a Jesús. Están creyendo en Jesús. Lo tienen como amigo. Llevan tiempo con Él. Y la gente afuera señala que Cristo no es el que se esperaba. Que Jesús obra por obra de Satanás y de Belcebú, que es un pecador, que es imposible que venga de Dios o enviado de Dios, que es un blasfemo porque está diciendo que yo y el Padre somos uno y que yo soy hijo del Padre. Que Jesucristo de alguna forma, hermanos y hermanas, está quebrantando la ley y por lo tanto si quebranta la ley no respeta a Dios. Eso es lo que escuchan los discípulos. ¿Qué está pasando en ellos? ¿Qué experiencia tienen de que de alguna forma no vamos a llegar donde vamos a llegar? Porque nos hemos pegado a Jesús y la gente no está con Jesús. Y nosotros nos apegamos a Él buscando el camino, buscando la vida, buscando la verdad. Y todo el mundo dice que Él no la tiene. Por eso es que Jesucristo empieza así, hermanos y hermanas. No se turben, no se confundan. O sea, crean en mí. Esa es la aseveración primera, una profesión de fe, que es lo que tenemos que hacer nosotros siempre en la vida. ¿No has escuchado tú por ahí, hermanos y hermanas, eso mismo?
en nuestra vida como cristianos. ¿No has escuchado tú algunas personas que nos dicen, nosotros vivimos la fe mejor que ustedes? ¿Tú no has escuchado eso, hermanos y hermanas, en contra de nosotros? Nosotros nos vamos a salvar, ustedes no. No turba eso el corazón, hermanos y hermanas. Ustedes están equivocados con las cosas que creen y dicen. ¿No has escuchado tú eso acerca de nosotros? Para ir al cielo, como ustedes dicen, tienen que vivir como nosotros vivimos y no como ustedes están viviendo. Eso lo escuchamos también nosotros, hermanos y hermanas, por ahí en el camino de la vida. Eso nos inquieta a veces, eso nos perturba a veces, eso nos da como una inseguridad. Caramba, tendrán ellos la verdad y nosotros estamos equivocados. Yo que estoy buscando el camino, la verdad y la vida aquí y escucho por allá de que aquí no es igual que los discípulos. Nos pasa a nosotros. Ahí viene Jesús como amigo, como hermano, se sienta, nos escucha y nos da la respuesta apropiada, hermanos y hermanas. Por eso es que Cristo dice hoy, y vas a entenderlo, y debes entenderlo, porque esa es la palabra que Él nos transmite. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Otras versiones dicen, en la casa de mi Padre hay mucha morada. ¿Qué está diciendo Cristo con eso? Esa inquietud que tienen los discípulos. ¿Nos salvaremos? ¿No nos salvaremos? ¿Tendrá Jesús la verdad? ¿Nos llevará Jesús verdaderamente al cielo o no nos llevará? Y Cristo les dice, hermanos y hermanas, o sea, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Quiere decir que cabemos todos, hermanos y hermanas, tranquilízate. Es más, cabemos todos y hay para más gente. Ten esa convicción, porque eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Él se encargará de que haya un cuarto para nosotros. Él se encargará de que haya una habitación para nosotros. O sea, ¿cuál es la situación aquí, hermanos y hermanas? Nosotros cabemos. ¿Por qué cabemos todos, hermanos y hermanas? Porque nosotros, al verlo desde el punto de vista que Jesucristo nos está enseñando, no nos vamos a quedar fuera. Los discípulos pensaban que se iban a quedar fuera de las cosas de Dios. Y Jesucristo les asegura, ustedes no se van a quedar fuera a pesar de todo ese revolú y ese ruido que escuchan allá afuera de que aquí no hay camino, verdad y vida. Ustedes no se quedarán fuera, aunque no pensemos del mismo modo. Y escucha eso bien. Aunque nosotros acá en nuestra fe y en nuestra religión no pensemos como los otros allá en su fe y en su religión. Aunque los de allá digan que nosotros no pensamos como ellos piensan allá en nuestra fe y en nuestra religión. Hermanos y hermanas, Jesucristo hoy nos asegura que aunque no pensemos del mismo modo, hay cabida. ¿Por qué? Porque lo importante es, y es lo que aclara Jesucristo hoy, y es lo que tú y yo tenemos que tener en mente, aceptar a Jesús como que es revelación del Padre. Eso es lo importante. Y por amor a Él, que haya comprensión hacia los demás, que son el prójimo. Y esa comprensión a los demás es una revelación de servicio al prójimo, como hemos dicho, y sobre todo de amor, que fue lo que Jesús hizo el Jueves Santo en ese lavatorio de los pies. Jesús dice, hermanos y hermanas, Jesús dice que volverá, y eso tiene que estar bien presente para llevarnos con Él a la casa del Padre. Tú ves la insistencia de Jesucristo, hermanos y hermanas, de que estemos siempre con Él. Esa es la voluntad de Jesús. No te olvides de eso, que estemos siempre con Él. Por eso Él dice que volverá. ¿Y con qué sentido tiene esto de volver? ¿Y para qué volver? Pues, hermanos y hermanas, para llevarnos con Él, junto a Él, a la casa del Padre. La voluntad de Jesús es esa, hermanos y hermanas, no lo pierdas de vista en tu discernimiento espiritual, en tu creencia y en todo cuanto estamos haciendo, que estemos con Él siempre. Vendrá, hermanos y hermanas, y en esta ocasión es una referencia no tanto a la segunda venida del juicio, sino a Pentecostés. En el contexto que estamos y tú y yo, asciende Jesús a los cielos, se va, su presencia se quedará con nosotros en Pentecostés. Esa es la venida del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. El Espíritu Santo que Jesucristo va a enviar, ¿no?
y que Dios envía en el nombre del Padre. Ese Espíritu Santo, hermanos y hermanas, va a trabajar en nosotros para vivir como vivió Jesús. Lo necesitamos. Necesitamos el Espíritu Santo en nosotros porque es la presencia activa espiritual de Cristo en nosotros y nos va a ayudar a vivir como Él vivió. Que eso es lo que buscamos. Jesús, hermanos y hermanas, asegura y nos asegura a cada uno de nosotros que nosotros sabemos el camino. Y eso es lo que dice hoy aquí. Que ciertamente, pues como que inquieta un poco, ¿no? Para ir donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Wow, hermanos y hermanas, tú lo conoces. Tú conoces el camino, yo conozco el camino. Con lo que hemos experimentado nosotros en nuestro bautismo y en la vida cristiana, hermanos y hermanas, nosotros sabemos el camino. Ahora, Tomás, lo vemos aquí también representándonos a cada uno de nosotros. No sabemos a dónde vas, Señor. En aquel tiempo, hermanos y hermanas, primer siglo, nosotros sabemos hoy más de lo que ellos sabían en aquel momento acerca de lo que iba a hacer Jesús y por lo que iba a pasar Jesús en este momento histórico de la palabra de Dios. No sabemos a dónde va, cómo podemos nosotros conocer el camino. Y ahí viene esta declaración, ¿no? Por parte de Jesús el Señor, para llegar al Padre, se va, hermanos y hermanas, a través de un camino, de una verdad y de una vida. Y Jesús se presenta como que Él es el camino, la verdad y la vida. Eso nos va a tranquilizar a cada uno de nosotros. El camino, hermanos y hermanas, brevemente, se anda con la verdad. Si no tenemos la verdad, no llegamos a nuestro destino. Acuérdate que Jesucristo es la puerta de entrada y de salida. Lo hemos visto aquí en la imagen del buen pastor. Jesús es la verdad, hermanos y hermanas, porque lo vivimos. Y cuando nosotros vivimos al Cristo vivo, Jesús se convierte en la verdad porque vivimos a Dios, que es Padre. Lo experimentamos a Él. Y es importante. Jesús también se convierte en la vida, hermanos y hermanas, porque caminando como Jesús caminó, nos unimos a Dios. Hay una interrelación con ese Dios del cielo. Entonces nos unimos a Dios y tenemos vida en Él. ¿Qué es lo que estamos buscando? La vida que tenemos que vivir es la vida de Dios en nosotros. La vida que tenemos que cumplir es la voluntad de Dios en nosotros. Lo hemos visto aquí y lo hemos discutido aquí. Es bendición, hermanos y hermanas. Todas nuestras preguntas acerca de muchas cosas que nos inquietan, hoy la palabra de Dios tiene respuestas para ellas. Vamos a terminar, vamos a concluir, vamos a resumir lo que la palabra de Dios hoy en reflexión nos dicta a cada uno de nosotros. Y escucha esto, hermanos y hermanas, vivir la experiencia de la Pascua, porque todavía están en Pascua, estamos en Pascua. A mucha gente se ha olvidado que estamos en Pascua de Resurrección, todavía tenemos que estar con el Cristo vivo, el aleluya, porque eso es de por vida, no es por temporada. Pues hermanos y hermanas, como estamos en Pascua, Cristo vivo y resucitado es lo que tiene que estar en nuestra experiencia espiritual. El Cristo vivo, el Cristo resucitado. Y esto produce cambios existenciales en nuestra vida, de toda nuestra vida. Tiene que haber cambio en el tiempo de Pascua por el Cristo vivo y resucitado en nuestras vidas. Si todo se queda, hermanos y hermanas, en que tú y yo lo que hemos tenido es una experiencia de culto, el sábado de gloria, o una liturgia lo más bonita, donde todo estaba oscuro, se puso el fuego encendido, se llevó la luz de Cristo a través de todo el mundo, se alumbró el templo y gritamos aleluya y ya se acabó. ¿Qué hemos hecho, hermanos y hermanas? Eso es cuando reducimos todo al culto, que no estamos diciendo que no se haga, o a la celebración litúrgica. Pero si todo se quedó el sábado de gloria y ahora no voy a sentir más nada hasta el próximo sábado de gloria, pues voy a estar un año buscando ¿qué? Hermanos y hermanas, eso es lo que nos pone a pensar. Si lo hacemos así, algo nos falta. Esa es la reflexión de hoy. Algo nos falta. La Pascua, hermanos y hermanas, Cristo vivo y resucitado, que eso es la Pascua, tiene que ser la experiencia por la cual aceptamos a Jesús totalmente en nuestras vidas. Jesús hoy, hermanos y hermanas, se define, y escucha esto, se revela, se manifiesta Jesucristo hoy, hermanos y hermanas, a través de una triple realidad que nunca debe estar ausente de nuestras mentes
camino, verdad y vida. Y desde esa triple realidad, hermanos y hermanas, revisemos nosotros hoy, en examen de conciencia y en reflexión, si creemos y seguimos a un Cristo resucitado. Si Cristo es el camino verdaderamente en mi vida, si Cristo es la verdad verdaderamente en mi vida, y si es la vida de Dios en mi vida, la del Cristo resucitado y vivo, hermanos y hermanas, es hacia donde nos lleva hoy Jesús a reflexionar en cada uno de nosotros. Hoy tenemos que revisar nuestra fe, hermanos y hermanas, otra vez podríamos decir, nuestro seguimiento a Jesús y analizar fuerte y seriamente, profundamente, si estamos apegados a Él verdaderamente. Si estamos apegados a Él verdaderamente. Descubramos, hermanos y hermanas, en este ejercicio hoy la manera real, auténtica de vivir y convivir con Jesús resucitado, presente hoy día, pero invisible. Eso es lo que tenemos que reconocer, pero invisible, pero está presente. Una nueva manera, hermanos y hermanas, de ver a Jesús, el Cristo resucitado, el Cristo vivo. Amén y amén. Pues hermanos y hermanas, vamos a orar. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, permanezca para siempre. Nosotros, con el favor de Dios, nos vemos mañana con otro mensaje y reflexión de la palabra de Dios. Hasta pronto.